muy frecuente en pacientes ancianos, y también tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente aquí en nuestro medio, en Perú. En mi caso, el quiz lo voy a mandar ahorita para que ustedes puedan ir avanzándolo, pues si por ahí pueden rescatar algunas preguntas, al finalizar igual lo vamos a comentar. Entonces le envío por aquí y empiezo a compartir pantalla. A ver, ok. ¿Sí se logra ver la pantalla, chicos? Ahí me confirma. Sí, sí, sí se ve. Ok, Sí, gracias. se puede ver. Ok, entonces empezamos con el tema de apendicitis, chicos. Este es nuestro temario. Los objetivos, bueno, por temas de tiempo lo voy a obviar, ¿no? Una pequeña caricatura que nos va a resaltar qué es lo que pasa en el día a día de un hospital, ¿no? Si un paciente o no viene con apendicitis. No, un paciente normal, común y corriente, llega, consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque le duele. Que le duele el estómago fuerte, no sabe que desde hace varias horas le duele mucho abajo y a la derecha. ¿No? El doctor Rafa, pues inocente ahí, solo le da antibióticos y paracetamol para el dolor, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Llega después de varias horas y regresa con diagnóstico de apendicitis complicada. Ups, y dice, ¿no? Es porque no ha pensado en apendicitis el doctor, ¿no? Siendo una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. Y le da su lapo, ¿no? Su merecido. ¿Por qué no ha pensado en apendicitis? Entonces, ¿qué es el apendicitis? La apendicitis viene a ser la inflamación del apéndice. El apéndice vermiforme es un órgano cilíndrico, delgado, curvo, ubicado en el cuadrante inferior derecho. ¿Ok? Tiene una irrigación de la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica y también es rama de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? El drenaje viene a ser por la misma, en este caso, vena homóloga, es decir, la vena apendicular, que va a drenar en la vena mesentérica superior y esta a la vena porta. Y como sabrán, la vena porta está relacionada con el hígado. Entonces, una complicación que es de las peores complicaciones que hay en la apendicitis es la pileflebitis, que viene a ser un compromiso también a nivel hepático. ¿Ok? Y esta va a generar, ¿no? Además de todo el cuadro clínico, va a generar también ictericia en el paciente. Y es una complicación con alta mortalidad. ¿Ok? La inervación es un órgano visceral, por lo tanto va a estar inervado por el plexo simpático y parasimpático. ¿De dónde viene este plexo simpático? Viene del ganglio celíaco. ¿Y de dónde viene este ganglio celíaco? De la cadena parasimpática, que está dada por los nervios esplácnicos, ¿no? La ubicación más frecuente del apéndice es la ubicación retrocecal a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel del Perú, si ustedes les preguntan, ¿no? Epidemiológicamente, ¿dónde se encuentra el apéndice o la ubicación de un apéndice acá en Perú? La ubicación más frecuente es a nivel pélvico, ¿ok? Hay que tomar también en cuenta las bacterias. Se dice, ¿no? Que en fisiología el apéndice viene a ser como un reservorio de bacterias buenas. Ante una simbiosis, pues, ante una erradicación de fármacos, estas bacterias que se encuentran en el apéndice van a proliferar generando el nuevo ecosistema bacteriano, ¿no? Y con ello, pues, mejora, ¿no? La calidad de nutrición, ¿no? Recordemos que las bacterias, algunas pueden sintetizar algunas o formar vitaminas, que nosotros luego vamos a absorberlas. Dentro de estas bacterias, las más importantes para recordar para la fisiopatología del apéndice vienen a ser dos, la E. coli y los bacteroides fragilis. ¿Ok? Esas dos son las más importantes para recordar. Entonces, un recuerdo embrionario también es que se origina en la sexta semana del intestino medio. Como es tejido, como es también parte del intestino, va a tener una mucosa de epitelio cilíndrico simple con células neuroendocrinas y células caliciformes, productoras de mucina, de moco. A nivel de la mucosa, lo importante de destacar es el tejido linfoide. ¿Ok? Este tejido linfoide tiene nombre propio, lo van a llamar tejido linfoide de Rux. Es muy importante esto por la obstrucción que se puede generar debido, en este caso, y generar la apendicitis aguda en jóvenes. ¿Ok? Y es la causa más frecuente, dicho de paso. Como todo tejido linfoide, va a generar inmunoglobulinas, en especial la inmunoglobulina tipo A. ¿Ok? El tamaño es variable, siendo 5 centímetros el más corto hasta 35. ¿Ok? El diámetro de la luz es alrededor de los 6 milímetros. Otra pregunta que quizás les puedas preguntar, ¿no? Es cómo ubico el apéndice. Pues es por la convergencia de las tenias y encuentras la base. Otra manera de ubicar el apéndice es originar en la superficie posteromedial del ciego y también a 2,5 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Ok? Otro dato a recordar es que durante el embarazo, pues el apéndice se va a ir hacia arriba,
¿ok? Y hacia la derecha. Entonces, en una paciente embarazada llega, no vamos a pensar en la apendicitis en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Sino en el cuadrante superior derecho, ¿ok? A ver, factores de riesgo y epidemiología. La incidencia máxima se dice que es entre la segunda y cuarta década de vida, es decir, en los adultos jóvenes. Entonces, ¿en qué grupo etario es más frecuente la apendicitis? En los adultos jóvenes, segunda a cuarta década de vida. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Y pasados los 65 años, pues esto se iguala, ¿no? Por cada hombre y por cada mujer es igual. Se dice también, no sé, unos libros que he comentado, que he revisado, pues hay un predominio de 1.5 veces el factor de riesgo para las personas caucásicas que la raza, por así decirlo, afroamericanas, ¿ok? El riesgo de por vida es alrededor de 8.6% y otros factores asociados puede ser la herencia, ¿no? Historia familiar positiva o la dieta pobre en fibra. También está documentado que la mayor tasa de complicaciones son en los estratos, en los niveles bajos, socioeconómicamente hablando. ¿Por qué? Porque las personas del día a día, pues piensan más en trabajar, en la alimentación, en comer, que en su propio dolor. Y pueden llegar incluso al hospital en cuadros ya complicados. Y también se ha evidenciado que en la apendicectomía temprana, antes de los 20 años, pues puede generar riesgo a colitis ulcerosa y riesgo de cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces, si hablamos de etiología, tenemos que hablar de la obstrucción de la luz apendicular. ¿Cuál es la etiología de la apendicitis? Obstrucción de la luz apendicular. ¿Debido a qué? Puede ser por hiperplasia de los folículos linfoides, que es la causa más frecuente, como les he comentado, la segunda a cuarta década de vida. Los fecalitos, o también llamado coprolitos o apendicolitos, es más frecuente en los adultos. Otra etiología que puede generar obstrucción de la luz apendicular son los cuerpos extraños, por ejemplo, semillas. De hecho, la semilla por membrillo de durazno ha sido catalogado como la primera apendicitis que lo ha documentado Amiant. Eso seguramente en historia lo habrán revisado. Neoplasias. La más común en los ancianos es el carcinoide y los parásitos, el más frecuente, el Oxyuro, pero también podría presentarse, ¿no?, por Ascaris y por otros parásitos. ¿Ok? Hasta un tercio de los casos, pues no se encuentra obstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Ingresa el doctor con un cuadro que ya supuestamente era apendicitis y encuentra el apéndice pues vivito y coleando, es decir, sin ningún cuadro de inflamación. ¿Ok? Puede pasar. Otros datos random que les puedo comentar es la capacidad luminal. Miren, es 1 mililitro. La capacidad del apéndice es 1 mililitro y esto va a determinar la fisiopatología. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción, va a seguir secretándose continuamente el moco, 2 a 3 mililitros por día. Imagínense el volumen que se estará distendiendo en el apéndice. Y esto va a generar primeramente un dolor tipo sordo, que es determinado por el plexo solar, es decir, a nivel periumbilical. Y otra vez, cuando se va distendiendo más, pues va a generar, ya va a irritar al peritoneo parietal, que va que estos son inervados justamente por inervación somática, T8 a T10, y esto va a dar un dolor más localizado, ¿ok? Entonces, hablando de un poco de fisiopatología, este es el cuadro más importante, con lo cual, pues, deberían tomarle debidamente prestar atención, ¿ok? Tenemos 4 fases. Fase congestiva, también llamada catarral, o edematosa, también lo llaman. ¿Cuánto es el tiempo? 4 a 6 horas después de la obstrucción. ¿Qué va a pasar acá? Hay una obstrucción y pues va a aumentar se va a acumular el moco, ¿no? Recuerden, 1 mililitro y luego esto se va a distender más. Esta distensión va a irritar primero al peritoneo visceral, lo cual va a dar un dolor tipo sordo por el plexo solar a nivel periumbilical. Y también te puede dar náuseas, vómitos. Primero, se va a alterar o va a disminuir el retorno linfático y venoso. ¿Y esto por qué? Porque estos vasos son de calibres pequeños y tienen flujo o volumen de baja tensión. Y por ello van a disminuir. Entonces, ¿qué pasa pasadas 6 horas de más? Entonces continúa con la fase flemonosa. ¿Ok? Esta se caracteriza por una proliferación de bacterias, es decir, ya se encuentra pus, pero las bacterias que se encuentran, por ejemplo, la E. coli, el Bacteroides fragilis, van a la par. El crecimiento es par con par. O sea, mientras crece más E. coli, también crece a la par Bacteroides fragilis. Y acá por la distensión, pues ya va a irritar el peritoneo parietal y va a dar un dolor localizado. Es decir, la migración del dolor del cuadrante superior, por así decirlo, hacia el cuadrante inferior derecho. La siguiente es la fase gangrenosa. En esta ya se pierde
lo que viene a ser el flujo arterial. Y las arterias llevan oxígeno. Y por lo tanto, si no hay oxígeno en un tejido, muere, necrosis. Y esto va a ser un caldo de cultivo para bacterias, sobre todo anaerobias, como el Bacteroides fragilis, ¿ok? Y ya es un componente sistémico, ya se va a ver leucocitosis mayor a 11.000, ¿no? En embarazadas mayor de 15.000, PCR y fiebre, ¿ok? Y la última fase es la perforada. En esta, el tiempo es de aparición es después de 24 horas, algunos libros lo ponen 36, incluso 48, dependiendo qué bibliografía ustedes revisen. Y esta es debido a la salida hacia la cavidad peritoneal, ¿ok? Se es perforada, ya salió la cavidad, el pus salió a la cavidad peritoneal y va a dar el clásico dolor al rebote, ¿ok? Va a tener complicaciones, lógicamente, puede haber plastrones o abscesos que necesitan un tratamiento quirúrgico, obviamente. Aquí les presento otra vez las imágenes, bueno, en versión real del apéndice en diferentes fases. La fase catarral, ¿no? Se encuentra aquí la primera fase. Luego se encuentra la fase fibrinosa o flemonosa, la tercera la fase gangrenosa o necrótica y la última la fase perforada. Este lógicamente es un fecalito, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, chicos, ¿ok? Pero tienes que tener alta sospecha. Entonces, una de las varias escalas que se tienen en cuenta es la escala de Alvarado, que ha sido la más estudiada, en las cuales en Estados Unidos pues lo llaman MANTRES por sus siglas, ¿ok? Te va a dar un puntaje. De acuerdo al puntaje vas a descartar o no descartar la apendicitis. Si tienes un puntaje de 7 a 10, pues es una apendicitis y el tratamiento es quirúrgico, rápido, inmediato. Si tienes un rango de 4 a 6, pues necesitas imágenes, ecografía, tomografía, ¿no? Resonancia magnética. El gol estándar, recuerden que es TAC computarizada con contraste, ¿ok? Y si es de 1 a 3 el valor, pues piensa en otra cosa, no es apendicitis. Puntos importantes que también tenemos que recordar. El punto más clásico que todo el mundo ha escuchado es el punto de McBurney, que es la unión entre el tercio externo y el 2 tercios internos de una línea en la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior. En ese punto donde convergen el tercio externo y los 2 tercios internos se llama el punto de McBurney. ¿Y qué nos localiza? La base del apéndice. Todos estos puntos nos van a localizar la base del apéndice, ¿ok? Aquí les dejo para que puedan revisarlo, ¿no? Por aras del tiempo no voy a comentarlos todos. Los signos importantes a destacar es el signo del psoas, que es por una hiperextensión de la cadera derecha, ¿no? Cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Nos va a mencionar que si hay un dolor en esta zona del cuadrante inferior derecho, pues posiblemente sea una apendicitis de tipo pélvica. Y el signo del obturador, pues es un signo que también va a estar relacionado con la irritación retroperitoneal. Se le coloca al paciente de cúbito supino, ¿no? Se le pide que doble la rodilla derecha y que, pues, rote internamente. Si siente dolor o hay presencia de dolor, pues es positivo. ¿Ok? Hay otros signos como el signo de Dunphy, que es por un aumento de la presión intraabdominal. Al momento de hacer tos, pues ejerce el dolor en la fosa ilíaca derecha. También tenemos algunos exámenes auxiliares, ¿no? Leucocitos, hemograma completo, PCR. En una mujer que llega con este tipo de dolor, siempre hay que destacar embarazo. El tratamiento de una apendicitis es una apendicectomía, ya sea laparoscópica o ya sea cirugía abierta. Lo importante es extraer el apéndice. Sin embargo, ¿no? En COVID hemos evidenciado que como no hay atención quirúrgica, pues solamente damos antibióticos y se han creado nuevas guías para ello. ¿No? Si el paciente está inestable, pues de inmediato es una apendicectomía. Si el paciente está estable o ha generado un cuadro de complicaciones, como es el flemón o es un absceso, dependiendo de algunos criterios, van a ser tratados con antibiótico y luego por una apendicectomía que viene a ser diferida, luego de 6 a 8 semanas, o tratamiento es inmediato y lo sacamos el apéndice. ¿Ok? Esto es en cuanto a apendicitis. Recordemos que esta diapositiva es la fisiopatología en sí. Por favor, recordarse congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada. ¿Ok? Las diapositivas igual las voy a compartir por el chat. El tiempo espero que no me gane. Son 3 temas. Vamos a pasar a osteoartritis. ¿Ok? Ya. ¿Se puede ver la diapositiva de osteoartritis? Sí, Víctor. Sí. Ok, gracias.
La osteoartritis, entonces, chicos. La osteoartritis viene a ser una enfermedad degenerativa. ¿Qué va a degenerarse aquí? El cartílago, que va a determinar una insuficiencia estructural y funcional de la articulación. Según las guías que he revisado, pues es un desorden que compromete las articulaciones móviles. ¿Cuáles son las articulaciones móviles o más móviles que hay? Son las diartrósicas. Dentro de las diartrósicas encontramos articulaciones pequeñas, como son en los dedos de las manos, las interfalángicas, distales, proximales. Y articulaciones grandes, como cuáles? La articulación de la cadera, ¿no? La articulación del coxis con el fémur. Y otra articulación grande que es afectada por la osteoartritis viene a ser la articulación de la rodilla. ¿Ok? Pensemos en estas tres. Otras más raras se encuentran no a nivel de los pies o a nivel de la columna, pero también son comentadas. El principal factor de riesgo es la edad. ¿Ok? Otros factores de riesgo los vamos a mencionar también. ¿Cómo así entonces se va a producir la osteoartritis? Primero, hay un desgaste o un daño en los condrocitos. Este daño en los condrocitos va a generar una degradación de la matriz que en un primer momento puede ser reversible, ¿no? Recordemos la adaptación celular. Pero, ¿qué pasa si este estímulo continúa? Pues nos va a generar problemas y va a generar una degradación de la matriz que es ya irreversible. Y este va a acompañarse con microfracturas, como se evidencia en las fotografías, ¿no? Se expone incluso el hueso subcondral, hay erosión del cartílago, y esto va a tender hacia la inflamación, va a haber citoquinas, va a haber aumento de la permeabilidad, van a llegar más fibroblastos, ¿me entienden? Y va a generar el incremento de las metaloproteinasas que van a sintetizar los condrocitos. Entonces es un círculo vicioso ocasionando per se, pues cartílago destrucción, destrucción del cartílago. Y esto genera, pues, el rozamiento entre el hueso y la articulación, osteoartritis. ¿Ok? Primero, la etiología. Recordamos, la osteoartritis primaria es veto a saber, es decir, que no se sabe, idiopática. En cuanto a una osteoartritis secundaria o también llamada nodal, pues hay otras causas, como son desórdenes congénitos. Por ejemplo, desórdenes como, por ejemplo, las displasias de cadera, los síndromes de hipermovilidad, escoliosis, genovalgo, genovaro, al momento del recién nacido. Otros son los traumas, traumas de los ligamentos, también ya sea por una intervención quirúrgica, menisquectomía o fracturas incluso. Otros son los desórdenes metabólicos, como son los depósitos de cristales, como en la enfermedad de la gota, ¿no? Otros son por depósitos de pirofosfato. Otros son también por la hemocromatosis, hemoglobinopatías y la enfermedad de Goucher. Otra clasificación, pues dentro de estas causas secundarias son desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia y la diabetes. La enfermedad de Charcot y la sífilis como enfermedades, ¿no? Ya infecciosas, incluso también por daños previos en la juventud, por ejemplo, una artritis séptica o una artritis reactiva, podrían ocasionar también después de varios años, pues osteoartritis. Misceláneos, como les dije, no infecciones, e incluso fármacos también que pueden afectar a nivel articular, osteonecrosis también. Factores de riesgo, tenemos dentro de los factores de riesgos, el más importante, como les he comentado, es la edad, mayor a 50 años, ¿ok? También va a haber una susceptibilidad genética, lógicamente, porque este es un daño o esta es una etiología, ya sea genética y epigenética, debido a factores medioambientales, ¿no? Quiero decir. Puede haber deformidad de los huesos, ¿no? Es un factor importante también, ya sea genovar o genovalgo. Puede haber lesiones articulares, la obesidad. Se ha evidenciado que un IMC mayor a 25%, perdón, 25 de IMC, que viene a ser ya obesidad, pues tiene el riesgo, no, perdón, sobrepeso, tiene el riesgo relativo, pues 1.5 veces. Mientras que ya en cuadros de IMC mayor a 35, pues el riesgo incrementa en 7 veces más. Ocupaciones también que se someten al estrés repetitivo de la articulación en particular. Por ejemplo, un jugador, no, una persona que carga todos los días, no sé, su mochila pesada. Todos los días está cargando. Esto va a generar un estrés repetitivo en una articulación en particular. Sin embargo, hay otras, ¿no? Que están paradas, que generan estrés entre las rodillas, entre las caderas, y esto va a generar a la larga, pues, daño estructural, ¿no? Enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, el hipotiroidismo, enfermedad de gota, enfermedad de Payet.
¿no? Y también podemos agregar acá daños secundarios a trauma. Entonces, ¿qué nos dice este pequeño cuadro? Que factores de riesgos van a cambiar cambios, ¿no? La epigenética, recuerden que hay moléculas que no son, por así decirlo, fabricadas, pero esta epigenética va a hacer acetilaciones, metilaciones, ¿para qué? Para que se expresen. Hay genes de expresión aberrante, entonces va a haber un disturbio entre lo catabólico y anabólico, más tiende va hacia lo catabólico, es decir, hacia la destrucción de proteínas. Y esto va a generar una degradación de la articulación, del cartílago articular, y con ello, pues, la osteoartritis. Vamos a pasar a un poco más de epidemiología. Como vemos acá, la prevalencia, es decir, los casos totales de la enfermedad, tiende más hacia lo que viene a ser las mujeres que los hombres. Eso ya está descrito. Y también la prevalencia va a afectar incluso más, afectar más a las personas o a los dedos, es decir, a las interfalángicas, manos. ¿Ok? 60%. Mientras que las rodillas, la cadera o manos van a estar incluso en crecimiento, ¿no? Acá se observa en la imagen que está en alza, lo que viene a ser la afectación de las rodillas en las mujeres y en los hombres. Según la bibliografía que he revisado, pues en mayores de 65 años y en la población americana y europea, la principal afectación son en las manos. Ojo, afectación, porque estas personas que van al reumatólogo, al médico interno o al hospital por dolor, es al revés. ¿Qué quiere decir por dolor? Primero le duelen más las rodillas, luego la cadera y al final las manos. Pero se ha evidenciado que hay una correlación, o primero se afectan en gran cantidad las articulaciones de las manos, luego de las rodillas y al final de la cadera. ¿Ok? Espero se haya entendido esta parte. Vamos a hablar un poco también de patogenia. Entonces, ¿qué pasa en lo normal? Los cambios biomecánicos, el estrés genético, pues va a generar alteración en los condrocitos. Estos condrocitos pues van a representar el 1 al 2% del volumen total de toda la articulación, de los componentes de la articulación, ¿no? Tenemos otro componente que viene a ser la matriz extracelular, que hay que recordar que dentro de esta matriz el agua es predominante, ¿no? Un 70, un 80%. Y lo demás son proteínas. Luego tenemos algunos componentes secos, como viene a ser el colágeno tipo 2, los proteoglicanos, ¿no? Ahí vamos a recordar un poco de los agreganos que se adhieren a la hialuronato, que van a traer agua, ojo, y eso por ello es que hay agua en la cavidad articular. Y esto van a ejercer, pues, justamente una fuerza tensil, que va a permitir la articulación moverse. Entonces, ¿qué pasaría en una artritis o en una artrosis precoz? Estos condrocitos ya están afectados, se ven afectados y ¿van a liberar qué cosa? Metaloproteinasas. ¿Qué hacen las metaloproteinasas? Degradan colágeno y también degradan proteínas, proteínas estructurales del cartílago. También agrecanasas, asas. El término asas, recuerden, son enzimas que degradan algo. Degradan en agrecano. ¿Y qué es el agrecano? Es un proteoglicano. Perteneciente también a lo que viene a ser componentes proteínicos, componentes de la matriz extracelular del cartílago. También los condrocitos o los ciniobiocitos van a estar estimulando a la par por el tejido, por el factor de crecimiento tisular beta. Entonces lo va a estimular y va a producir también a la vez el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que estos van a traer más macrófagos, más monocitos, aumento de la permeabilidad. También hay óxido nítrico, lo que es un nitrito, y las prostaglandinas C2, ¿no? Que es un precursor de la COX-2, del ácido araquidónico. ¿Cómo se estimulan estos condrocitos? A través de la interleucina 8 y también a través del BMP, que lo van a proliferar. Aquí, chicos, un corte, un esquema, una imagen esquemática de lo que es la articulación. No recordemos que estas articulaciones son gran móviles, tienen una cápsula articular, líquido articular, membrana sinovial, e incluso también pueden tener estos algodoncitos, ¿no? Y acá se encuentra pues los estratos, ¿no? La capa superficial, los condrocitos, que pues para abajo en la zona profunda ya se están como que distribuyendo, separándose uno de los otros, ¿no? También va a haber una lengua de agua que va a separar del hueso del cartílago, ¿ok? Entonces, debajo de ello se encuentra pues la médula ósea subcondral, el hueso subcondral, que también puede estar, por así decirlo, estimulado por la inflamación. Y eso es lo que vamos a ver también después.
Entonces, aquí en un corte histológico normal encontramos tal como menciona en el esquema. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que viene a ser en una lámina ya patológica. Vamos a ver microfracturas, en donde en el cartílago articular vemos también que los condrocitos, pues su núcleo están separados, ya pignóticos, rotos, cariolesis, ¿no? Va a haber hipertrofia también de algunos condrocitos y se va a duplicar las marcas de agua. Lo que era una fina lámina, pues se va a alargar y va a haber depósito de calcio, ¿no? Por la sobresaltación de esta hematoxilina, que indica calcio. Y también el hueso subcondral pues va a empezar a invadir, va a haber una invasión. La invasión de un cambio de un tejido a otro maduro pues se llama metaplasia, ¿no? Metaplasia va a haber entonces. Entonces, ¿cuáles son los factores implicados en la degradación articular en la osteoartrosis? Va a haber citocinas, quimiosinas, como son la interleucina 1, la 6, la 15, la oncostatina M y el factor de necrosis tumoral, como lo hemos visto. Va a haber mediadores proinflamatorios también, prostaglandina E2, el óxido nítrico, que van a generar vasodilatación para que lleguen más monocitos, para que lleguen más fibroblastos, haya una esclerosis a este nivel y por lo tanto más inflamación. Entonces, también va a haber degradación de la matriz. ¿Y quiénes cumplen este rol? Las metaloproteinasas. Metaloproteinasa 1, la 3, la 13. Y también algunas metaloproteinasas con trombospondina 4. Las llamadas ADAMS, ¿no? ADAMS 4, ADAMS 5 y captesinas. ¿Ok? En esta imagen, pues hace referencia aquel condrocito va a estar estimulado por citoxinas, quimiosinas, ligandos del receptor TOR-like y también las adiposinas. Es por ello que uno de los factores de riesgos que viene a ser la obesidad te va a generar algunas hormonas como son las adiposinas, las leptinas, que van a estimular al condrocito. ¿Ok? Este estrés que va a generar en el condrocito va a sintetizar la NOS2 y el COX-2. ¿Y qué va a producir? Va a sintetizar metaloproteinasas y ADAMS, que van a degradar la matriz. Y esta degradación de la matriz, pues también va a estimular, van a ocasionar productos de desechos, que los famosos PAMPs, y van a hipertrofiar a la membrana sinovial. Es decir, va a haber una hipertrofia sinovial, crecimiento, y por lo tanto va a haber sinoviositis. Entonces va a haber un aumento de este líquido sinovial, ¿ok? Que a la vez, pues va a estimular incluso más citocinas, y este es un ciclo vicioso, como se observa, ¿no? A la vez, el NOS2, pues va a aumentar en otros condrocitos que sinteticen, pues, quimiosinas, citocinas, óxido nítrico, prostaglandina 2 y mismas adiposinas. Entonces, en la patogenia también, repasando otro poco. ¿Qué va a pasar acá? El factor o las fuerzas mecánicas, el estrés continuo que se presenta en nuestros condrocitos, pues va a estimular la liberación de interleucina 1, va a estimular la liberación también de agrecanasas que van a destruir el cartílago. Estos productos de degradación del cartílago van a estimular a los sinoviocitos. Va a haber una hipertrofia, como les he comentado, ¿no? Y también va a ocasionar que aumente el factor de crecimiento tisular beta y el PMB, que va a ocasionar una estimulación o, perdón, una disminución de lo que viene a ser una proteína que va a inhibe a la WNT, la vía Wnt. Esta vía Wnt, pues, se encarga de, pues, decir al osteoblasto para tu producción, no necesitamos más hueso. Entonces, la esclerosina, al momento de que disminuye, en cierta manera, va a dejar libre a la vía Wnt para que actúe. Entonces, los osteoblastos que entienden que necesitamos más hueso y por lo tanto hacen crecimiento, resorción ósea y a la vez producción de minerales óseos. Pero el hueso no puede crecer longitudinalmente porque ya cerraron las epífisis, entonces lo hace transversalmente. Es por ello que nosotros en la osteoartrosis vemos crecimiento o vemos los famosos osteofitos alrededor, ¿no? De manera transversal en el hueso, observamos este crecimiento de esta parte ósea. Lo que comúnmente nosotros lo hemos escuchado seguramente como picos del oro, ¿ok? Otra parte también es de los osteoblastos que ya les he mencionado. Y como resumen, pues, es la alteración del anabolismo y catabolismo. ¿Quién está más predominante en la osteoartrosis? Pues el catabolismo. El catabolismo, ya sea por radicales libres de oxígeno, por metaloproteinasas, agrecanasas,
también por adiposinas, quimiosinas, aumento de glucosas, pues va a generar esta balanza que se tiende hacia lo catabólico, hacia lo destructivo, y que no haya un aumento de producción, una reaparición de cartílago, ¿no? Ok, entonces tenemos fases también de la osteoartrosis. La primera fase, como les he comentado, ¿no? Si hay un aumento de estas quimiosinas, pues van a traer fibroblastos. Entonces va a haber, en primer lugar, una esclerosis subcondral. Esclerosis subcondral, debajo del cartílago. Luego, luego se va a ir disminuyendo el espacio subcondral. Es decir, entre la articulación hay un espacio y se va a desaparecer. Poco a poco se estarán acercando uno del otro. Esto se evidencia o lógicamente con radiografías. En la tercera fase, pues va a aparecer excreciones óseas, los llamados osteofitos o también llamados geodos, que van a sentirse clínicamente como sensación de un nódulo o de un abultamiento entre los dedos, clásicos, ¿no? Que los voy a comentar luego. Ya al final de la fase de la osteoartrosis, pues puede haber malformación de estas articulaciones e incluso puede perder el movimiento, lo que nosotros llamamos anquilosis. ¿Ok? En la clínica, ¿cómo vamos a tener un paciente con osteoartrosis? Pues síntomas clásicos, dolor de articulaciones de tipo mecánico. ¿Qué quiere decir de tipo mecánico? Es asimétrico, aumenta el dolor con la actividad, con el carga, con el peso y va a aliviarse con el reposo. ¿Ok? La duración es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque hay que diferenciarlo de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad erosiva y también que va a ser la rigidez matutina mayor a 30 minutos. Entonces es muy importante diferenciarlo también. Va a haber dolor inguinal por la afectación de la cadera, va a haber restricción del movimiento articular y una sensación de inestabilidad. Puede ocasionar incluso el resultado de una espondilolisis y el pinzamiento del nervio que puede hacer que el paciente le duela en fluctuaciones. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Sensibilidad de la línea articular, la limitación del rango de movimiento, ¿no? Es por ello que un reumatólogo hace todos los movimientos posibles que puede realizar en una paciente y los cuantifica y los escribe también, ¿ok? Va a haber crepitaciones, esos chasquidos, esos ruidos que al momento de la movilización pasiva. Y la evidencia también de osteofitos. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con radiografía. Si los osteofitos se encuentran en las interfalángicas distales, pues son llamados los nódulos de Heberden, mientras que si se encuentra en las articulaciones interfalángicas proximales, se llamarán los nódulos de Bouchard. Es muy importante esto para diferenciarlo también de otras enfermedades como artritis reumatoide, ¿ok? Y también puede afectar lo que viene a ser la primera articulación metacarpo-carpiana. Carpo-metacarpiana, perdón. Va a haber sinovitis, ya les he comentado, por el aumento o la proliferación, la hiperplasia y la hipertrofia de estas capas sinovial. Y también signos de inflamación de los tejidos blandos. Quiste poplito de Baker, pues es clásico verlo en la fosa poplitea que se ubica, ¿no?, detrás, posterior a la rodilla. Es un quiste pues adiposo, cirugía menor más que nada para quitarlo. Deformidad en varo o valgo de la rodilla. Y esos son, bueno, causas ya congénitas y algunas pues también adquiridas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por descarte. Es decir, nosotros buscamos las causas más frecuentes y los descartamos para dar pase a lo que viene a ser la osteoartritis. Entonces, el paciente viene con toda la clínica que les he comentado, ¿no? Dolor en las manos, rodillas, cadera, columna, llega y el paciente pues requiere un diagnóstico. Entonces, hacemos una buena historia clínica, una buena análisis, un buen examen físico y estudios complementarios como a la cabeza, radiografía, pues lo vamos a catalogar al paciente en tres grupos: leve, moderado y severo. Básicamente el tratamiento puede ser o no farmacológico, farmacológico si es moderado y severo, y un tratamiento quirúrgico si es severo. ¿Ok? Requiere cirugía, algunas prótesis, aparatos ortopédicos, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay criterios diagnósticos para la osteoartritis de rodilla y también para la osteoartrosis de cadera. ¿Ok? Por ejemplo, de rodilla. Presencia del dolor de rodilla, tres o más de los siguientes criterios. Que sea la paciente, pues, más frecuente mujer, ¿no? En mayor de 50 años de edad, que la rigidez matutina dure menos de 30 minutos, que haya estos chasquidos, estas crepitaciones en movimientos activos, la sensibilidad ósea de la rodilla, agrandamiento óseo, como eso lo vamos a ver con la radiografía, y no hay calor detectable, ¿ok? Diagnóstico, tres o más.
Y en cuanto a la artrosis de cadera, tenemos que medir el rango articular. Midiendo el rango articular, si hay mayor o igual a 15 y dolor presente, ya tenemos un criterio. Si la rotación interna de la cadera es menos de 15, pero tenemos datos de laboratorio, como por ejemplo la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, menos de 45 milímetros por hora, pasamos a otra flexión, flexión de cadera. Esta tiene que ser menos o menor o igual a 115. Si se puede realizar con una sensibilidad, si puede realizar la paciente, pues tenemos una sensibilidad de 86 y una especificidad de 75, ¿ok? Si nos damos cuenta, pues la sensibilidad es muy alta. Es importante para descartar a pacientes enfermos. No hay una especialidad para detectar a estos pacientes. ¿El tratamiento cómo lo hago, Víctor? El tratamiento, pues lógicamente el paciente viene con dolor, tienes que darle, de acuerdo a la escala del dolor, a la cabeza, pues paracetamol, ¿no? Pero también podemos usar tratamientos no farmacológicos, la educación, ejercicios, meditación, plantillas ortopédicas, utensilios, los TENS, incluso se ha visto la acupuntura como buenos predictores, ¿no? También tenemos tratamiento farmacológico a la cabeza y la piedra angular, paracetamol, ¿no? Como primera escala de dolor. Luego los AINES, los opioides. Si no se den estos, pues pasamos a estos fármacos más potentes y también o podemos usar los AINES tópicos. Si nosotros requerimos, pues, una intervención a nivel articular, pues podemos usarlo a través de corticoides, ¿no? Corticoides o el ácido hialurónico. Y si el paciente, pues, está en un estadio o una clasificación severa, pues lo importante es una cirugía, ¿no? La artroscopía, la osteotomía, o incluso al paciente, pues, brindarle una prótesis. Y aquí, pues, con osteoartrosis. Estamos con el tiempo igual. Vamos con el tercer tema, que es tuberculosis, TBC. A ver, ¿sí se ve la pantalla, chicos? Tuberculosis. Sí, Víctor. Ya, ok, gracias, amigo. Tuberculosis, ok. A ver, objetivos también lo pasamos. Ahora es el tiempo. Definición. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Hay otras especies de Mycobacterium, pero no el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africatum, capsulatum, carnini, muchas otras. Pero lo más importante es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que esta es la quinta causa de muerte por infección más frecuente en países, pues, en bajos ingresos, como el nuestro, o sea, en países en desarrollo, por no decir Perú, ¿no? ¿Ok? Esta se transmite por el aire, es decir, su vía principal de contagio es aerógeno, ya sea por estornudos, gotitas, hablando, charlando, una tosida fuerte, esas, etcétera, te puedes contagiar. ¿Ok? Y afecta principalmente a los pulmones, ¿no? Eso es bien sabido, pero, ojo, también puede haber TB extrapulmonar, ¿no? Acá en Perú, lo más frecuente en TB extrapulmonar es en la pleura, ¿ok? Pero también te puede dar en otras zonas, meninge, TB peritoneal, TB miliar, a nivel óseo, el mal de Pot, ¿no? El genitourinario también. ¿Cómo identificamos a un paciente? Pues el clásico paciente sintomático respiratorio, ¿no? Paciente que presenta tos con expectoración, con o sin hemotisis mayor a 2 semanas de duración, o sea, 14 días, ¿no? También pues hay que recordar que la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria no móvil, no genera esporas y también es un facultativo aerobio. Es decir, que a él le das igual si le das o no le das aire, pues, ¿no? Pero preferiblemente quiere el aire, le gusta el aire. Por lo tanto, la localización más frecuente va a ser en los ápices, ¿no? La primoinfección, recordemos que la primoinfección se va a encontrar a nivel del lóbulo inferior, pero en el ápice. Y la TB secundaria, pues la encontramos clásicamente, ¿no? A nivel del lóbulo superior, en el ápice posterior. ¿Ok? Tenemos algunos factores de riesgo, ¿no? O primero pasamos a la epidemiología, perdón. Es una de las principales causas de mortalidad en países de bajos recursos. O sea, Perú también. A la cabeza Brasil, Perú, Haití, India, China. En China, ojo mencionar que los pacientes con TB pues son eh, extraños, por así decirlo, porque estos pacientes son multidrogoresistentes y extremadamente multidrogoresistentes. Es por ello que China se ha propuesto pues generar vacunas, ¿no? También
India, ¿no? India, por ahí he visto una noticia que India para el año 2024, creo, o 34, ya va a tener su vacuna completa para la tuberculosis. ¿Ok? La incidencia de TB es, pues, en comparando Sudáfrica, un país pobre, ¿no? De África con Estados Unidos es 250 veces mayor, ¿no? La incidencia de tuberculosis activa es aproximadamente 2 veces mayor en hombres que en mujeres. Entonces, otro, es que los casos positivos de tuberculosis se salten lactantes. Es por ello que nosotros, acá Guía Peruana Perú, nosotros le administramos a recién nacidos, o bueno, en todo el mundo, vacuna BCG. ¿Qué significa BCG? Que es derivado del Mycobacterium bovis, pues Bacilo, Carmen, Guren, ¿no? Esto nos va a proteger de 10 a 20 años de las formas más fuertes de tuberculosis, por así decirlo. ¿Ok? Y también la tuberculosis es como un indicador, ¿no? Un indicador de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el país que tenga menos tuberculosis, pues es un país más desarrollado. Y la OMS estimó que alrededor de 9,6 millones de personas desarrollaran TB activa, de los cuales el 30% pues fallecieron. ¿Ok? Aquí están algunos fármacos importantísimos: piracinamide, sionacida, rifampicina y etambutol, la piedra angular de una TB sensible. ¿Ok? Etiología, ya hemos hablado de la Mycobacterium, es una bacteria de forma bacilar, ¿no? También lo van a encontrar como bacilo de Koch. Es una aerobia facultativa, es una pared celular seria, tiene crecimiento intracelular en macrófagos. Justamente, chicos, acá está la pared de esta bacteria. Aquí recordemos, aquí está la membrana en la pared, aquí se encuentran los peptidoglicanos, el arabinogalactano, también se encuentran los ácidos micónicos, y aquí este de azulito es el lipoarabino manano. ¿Ok? Justamente estos ácidos micólicos son los que le conceden esta resistencia a la tinción Gram, ¿no? Es por ello que el bacilo de Koch, pues, es un ácido alcohol resistente. No se tiñe, no es ni gran positivo ni gran negativo. ¿Ok? Tenemos algunos factores de riesgos. Por ejemplo, VIH. Paciente con VIH siempre se tiene que descartar tuberculosis, sí o sí. Desnutrición también te puede generar VIH. Es por eso, chicos, aliméntense. Aquellos que van a ir al hospital, aquellos que duermen mal, van a estar como factor de riesgo, pues, tener tuberculosis. ¿Ok? Recuerden que la contagio con 10 o de 8, de hecho, con 8 a 10 bacterias de contagio pueden ya generarte una enfermedad. ¿Ok? Así es que es poco la tasa de contagio. Diré la tasa de bacterias para contagiarte, para hacer una TB. ¿Ok? Otro es el alcoholismo, ¿no? Que va a generar inmunosupresión, también igual el tabaquismo. Y una mención honrífera, una mención de honor, ¿no? Para el hacinamiento, ¿no? ¿Por qué? No es lo mismo tener un paciente con tuberculosis que vive en una casa de 4 pisos con 4 personas, que una paciente con tuberculosis que vive en una casa de un piso con, no sé, 6 personas. Rápidamente se van a contagiar, pues, ¿no? El hacinamiento, entonces, es un factor de riesgo importante. ¿Y dónde se encuentra hacinamiento? Clásicamente, en zonas, pues, con escasos recursos, ¿no? Y también, pues, en las cárceles. Es por ello que en las cárceles muy comúnmente encontrar pacientes con tuberculosis. Bien, chicos, llegamos a patogenia, que es lo más importante. Podría explicarte aquí la imagen, pero acá tengo otra imagen más chévere. Entonces, yo les explico. Aquí encontramos el bacilo. El bacilo, imagínate que una persona está en el bus y te da una tosida, pero no esas tosidas que te levantan el pelo. Y para tu mala suerte, tenía tuberculosis. Entonces, la TB, la micobacteria, ingresa por tu vía respiratoria. Ingresa y va a entrar al alveolo, al saco alveolar, ¿no? Aquí, pues, le está esperando el temacrófago, la célula polvo, y le come. Pues, como no le conoce, le come. Como reconoce que es un cuerpo extraño, pues lo come. Pero pasan las horas y se siente mal, se ha indigestado el macrófago. Se siente mal y llama a su amiga, la CPA, la célula presentadora de antígenos. ¿A través de qué le llama? ¿Por teléfono? No, a través de la interleucina 12. Se va a comunicar con ella a través de la interleucina 12. Porque está preocupada porque vio que sus colegas que comieron la misma tuberculosis, pues están muertos, se están muriendo. Entonces, ¿qué pasa acá? La célula presentadora de antígenos le promete, porque no sabe cómo va a responder ante esta bacteria, le promete que va a ir con el general que se encuentra en el ganglio para que pueda fortalecer a todo el ejército, ¿ok? Le promete eso. Mientras tanto, resistan, chicos, ¿ok?
Entonces ahí va formándose el granuloma, un centro gaseoso, que con monocitos muertos, proliferación de bacterias, alrededor de los macrófagos, ¿ok? Este transcurso, pues de la CPA, de la primera infección hasta el ganglio más cercano, va a demorar, tiene un tiempo de demoración, ¿no? Y este tiempo va a depender justamente de tu estado inmunológico. Por eso, si uno se alimenta mal, duerme mal, come mal, tiene factores de riesgos, toma alcohol, ¿no? Tiene un hábito tabáquico, pues va a generar mucho más tiempo en ir hacia el ganglio. Y ahí en el ganglio, ¿quién está esperando? El linfocito TCD4. Es el linfocito TCD4. ¿Te acuerdas VIH? VIH, ¿no? Disminuye sobre todo el linfocito TCD4. Ahí está la relación entonces. Entonces, este linfocito TCD4 regresa hacia sus camaradas para darles una proteína, ¿no? Para darles una, por así decirlo, un potenciador. Ese potenciador, el interferón gamma. Este interferón gamma hace que se activen los fagolisosomas y hace que aumente los radicales libres de oxígeno. ¿Para qué? Para poder combatir a la micobacteria y así degradarla a ella. ¿Ok? Entonces se transforma en un macrófago mucho más potente. Y estos macrófagos, pues, se juntan entre ellos y forman las células de Langerhans, ¿no? Acá me falta la H, perdón. Estas células de Langerhans, pues van a traer también más monocitos del nivel vascular. ¿A través de qué? A través del TNF-alfa, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, que va a traer monocitos. Entonces es un ciclo vicioso que va a potenciar la inmunidad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los componentes químicos, citoquímicos, el interferón alfa? Si nosotros vamos a detectarlo, el interferón, pues se llama, va a llamar cuantiferón. Y es una de las pruebas para identificar que tu cuerpo está respondiendo a la enfermedad. Otro es la interleucina 12 y otro es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Recuerden, chicos, que el signo patológico que nos dice que el TB está controlado es el granuloma. Recuerden, centro gaseoso, alrededor macrófagos, monocitos, las células de Langerhans, alrededor también los linfocitos TCD4, los linfocitos B, que están apoyando con interferones, con algunas citoquinas, interleucinas, y después, pues, fibroblastos, ¿no? Una malla de fibroblastos que va a encapsular este granuloma. Y con ello contiende a la tuberculosis. ¿Ok? Esa es la tuberculosis primaria. Entonces, chicos, la linfangitis, ¿qué viene a ser? Viene a ser ese caminito que ha llegado a la CPA hasta el ganglio. El nódulo de Gauss viene a ser la prima infección. Y la adenopatía satélite viene a ser el mismo ganglio. Si nosotros juntamos estos tres, esta triada, pues nos va a dar el complejo primario de Rank. Muy preguntado en algunos exámenes también. ¿Ok? ¿Cómo es la clínica del paciente con tuberculosis? Tos intensa que dura 2 semanas o más, ¿no? Bueno, acá 3. Ya. Sintomático respiratorio, dolor de pecho, tos con sangre. ¿Cómo se llama tos con sangre? Hemoptisis o esputo. Flema que sale desde el fondo de los pulmones. Otros signos, pues debilidad, fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre de noche, diaforesis, sudores nocturnos. ¿Ok? Y pasamos pues finalmente al tratamiento. Pero bueno, comentarios acá, el diagnóstico, creo que no lo puse. Ya bueno, el diagnóstico, el gold estándar, si tenemos una bacteria, pues es visualizar la bacteria. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues con cultivo. Ya tenemos cultivos en medios sólidos o en medios líquidos, ¿no? Seguramente van a escuchar pronto los cultivos, pues, MOTS, el Ogawa, el Heidelberg, el Jensen, que tienen sí su tiempo de duración, porque comentarles desde el inicio, ¿no? Que la tuberculosis para duplicarse se necesita alrededor de un día, 24 horas, y por lo tanto su crecimiento es lento. ¿De qué nos vamos a valer primeramente? Clínica, radiografía y por ahí otras pruebas, por ejemplo la desaminominasa, ¿no? La ADA. Pero el gol estándar es el cultivo. ¿Y el tratamiento? ¿En qué se basa el tratamiento? Pues primero tenemos fármacos, el pilar, ¿no? Fármacos, por ejemplo, para una TB sensible, la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. El de streptomicina no. Pero estos cuatro primeros son los pilares de un tratamiento para la TB sensible. ¿En qué consiste este tratamiento? En dos fases. El primero va a durar 2 meses, que es con los 4 fármacos, ¿ok? 50 dosis. Y la segunda fase solo dura 4 meses, en total 6 meses. Y solamente en la segunda fase, que dura 4 meses, vamos a darle
isoniazida y rifampicina, ¿ok? 3 veces por semana, durante 17 semanas, ¿no? 54 dosis, ¿ok? 4 meses. También mencionarles, pues acá en las isoniazidas, pues tienen su efecto secundario clásico, la neuritis óptica, la rifampicina, pues además de la hepatitis, reacción febril, la púrpura, te puede ocasionar que orines de color naranja. La piracinamida es la más hepatotóxica que hay acá. Y también tenemos el etambutol, que te puede generar neuritis óptica, hepatitis, ¿ok? Pues, allá. Si tienes una TB extrapulmonar, pues el tratamiento va a variar. Ya no sería el clásico 2-4, 2 meses de 2 meses de todos estos fármacos y 4 meses de isoniazida rifampicina, sino 2 meses de los cuatro, isoniazida rifampicina, piracinamida y etambutol, y 10 meses de isoniazida y rifampicina, ¿ok? Eso sí es una extrapulmonar que se localice, ¿no?, a nivel meningio, es decir, la TB meningia, y también la TB osteomuscular, osteoarticular, ¿no? El Mandelbrot. Si el paciente tiene VIH, acá cambia la cosa. Sería 2 meses de la primera fase de todos estos fármacos y 7 meses solamente de isoniazida rifampicina. ¿Ok? Bueno, terminamos exacto, 6:30, virgen. Por ahí, chicos, a ver si alguien ya terminó el quizzes que les he compartido. Ahí logró hacerlo, terminarlo, porque acá tengo algunas preguntas también. ¿Alguien desarrolló? Nada, chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Algún emoji para saber que están ahí? Ahí está, por ahí, por ahí lo viste ya. Bueno, entonces vamos a comentar rápidamente en las preguntas, ¿no? Ustedes pueden también desarrollarla, está en el quiz. Acá dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la luz apendicular? Nos están hablando de etiología, ¿no? La etiología es la obstrucción, pero puede ser secundaria, ¿no? A fecalitos, cuerpos extraños, hiperplasia o neoplasias. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? ¿No? La hiperplasia de los folículos linfoides. La clave es la C, ¿ok? Otro. A ver, otra pregunta es, mayor incidencia en apendicitis. No, recordemos que la apendicitis, no, la mayor incidencia es entre la segunda a cuarta década de vida. ¿Y quiénes están ahí? Los adultos jóvenes. A ver, adultos jóvenes. La clave es la A. Otro. Fase de la apendicitis que predomina la proliferación de bacterias anaerobias. Si hay anaerobias, pues ya no estará el oxígeno. ¿Y en qué fase ya no hay oxígeno? Estará la fase gangrenosa o necrosada. ¿Ok? Pregunta 4, dice, localización más frecuente del apéndice en el mundo. En el mundo, o en toda bibliografía que revisen, porque son estudios, pues, americanos, europeos, es retrocecal, pero les he comentado que la localización más frecuente del Perú es Pérez, solo para tomarlo en cuenta. Otra pregunta que dice, paciente, 66 años, ya tiene factor de riesgo de edad. Se queja de dolor de la ingle derecha, especialmente al caminar varias cuadras, ¿no? Es un dolor mecánico, de cadera, que evidencia disminución del espacio articular. En una radiografía hay una disminución del espacio. Se presentan osteofitos acetabulares. Ya se están diciendo que hay una osteoartrosis a nivel de la cadera. Y también esclerosis del hueso subcondral. Diagnóstico más probable, osteoartrosis. ¿No? Descartado todas las demás. Sexta pregunta. La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones de tipo anfiartrosis. ¿Verdadero o falso? Acá era para hacerles dudar, chicos. Anfiartrosis es un tipo de articulación no sinovial, ¿no? Que se encuentra también por cartílago, pero estos cartílagos pues están en la sínfisis del pubis, en la sínfisis de las vértebras. No tienen un rango articular como lo son las diartrosis, que justamente son aquellas articulaciones diana de las osteoartrosis. Acá la clave es falso. No son anfiartrosis. Pregunta 7. Localización de los nódulos de Heberden. Los nódulos de Heberden, a diferencia de los otros nódulos que ustedes están viendo,
se encuentra en las interfalángicas distales. La clave es la B. Pregunta 8 dice, no es un factor de riesgo para tuberculosis. VIH sí es un factor, ¿no? Todo paciente con VIH debe descartarse tuberculosis, ¿no? Es considerado tuberculoso hasta que se demuestre lo contrario. Desnutrición, mala alimentación, por así decirlo, también que duerma malas horas. Y el hacinamiento son factores de riesgo. Todas son correctas. Pregunta 9. Manifestaciones clínicas de la tuberculosis. ¿Va a haber congestión nasal? No. Hemoptisis puede haber. Diaforesis nocturna. Sí. Anorexia. Sí. El paciente es sintomático respiratorio más de 2 semanas. También, ¿no? Congestión nasal, no. No hace la tuberculosis congestión nasal. Eso lo hace virus. ¿Qué? Indique lo incorrecto sobre la fisiopatología de la TBC. A. Inicialmente el bacilo TBC, el bacilo de Koch, ¿no? Es reconocido por los macrófagos alveolares. Esto está bien, ¿no? B. Se produce una reacción inflamatoria tipo granulomatosa. Hasta ahí está bien, ¿no? Pero es extendida en todo el pulmón. No, no es extendida. Es localizada. Recuerden que el granuloma está conformado por un centro gaseoso, ¿no? Donde están ahí bacterias, monocitos, macrófagos muertos. Alrededor de este están los macrófagos, las células de Langerhans. Sobre estos también estarán los neutrófilos, claro, los neutrófilos, los linfocitos B, los linfocitos T. Y todo esto está encapsulado, ¿no? Recubierto por los fibroblastos. Pero no es todo el pulmón, son solamente localizados. C. Se puede producir el complejo bipolar de Ranke. Yo les he comentado el complejo de Ranke, ¿no? En los cuales incluye los tres siguientes, que son la linfangitis, los nódulos de Gong y las adenopatías satélite. Y la D. La respuesta celular de defensa dependiente del linfocito se desarrolla entre las 2 a 6 semanas después de la prima infección, ¿no? Recuerden ese caminito, la linfangitis, que la CPA le encuentra en el macrófago y tiene que ir hacia el ganglio más cercano, ¿no? Para avisar al CD4. Esto puede demorar de 2 a 6 semanas y va a depender de tu estado inmunológico. Si no hay un buen estado inmunológico, vas a demorar más. Y por eso el complejo pues puede partirse, ¿no? Y pues proliferar hacia los diversos órganos. ¿Ok? Ya. Entonces, chicos, con esto hemos terminado la parte de tuberculosis, apendicitis y osteoartritis, el repaso de inflamación. ¿Ok? Por ahí estará Scarlett. Sí, Víctor, muchas gracias. Ha sido una clase muy interesante. Agradecemos tu tiempo y también a todos los que estuvieron atentos. Nos vemos una próxima vez. Gracias. Ya, gracias. Nos vemos, chicos. Suerte. Chicos, buenas noches, ¿se escucha? Eh, sí, bueno, respecto, les quería hacer, bueno, hice un quiz aparte del que ya les había hecho.